seguimos adelante con la séptima entrega de esta serie que hemos llamado Eventos Marvel. En esta séptima entrega centramos nuestra mirada en Avengers vs X-Men, o como lo vamos a llamar para abreviar, AVX. El enfrentamiento entre los Vengadores y los X-Men es el eje sobre el que pivota el evento que Marvel publicó entre abril y octubre de 2012. Una maxiserie con todas las de la ley, ya que contaba con una docena de números, lo que lo convierte en uno de los eventos más extensos de la Marvel hasta la fecha. Con Axel Alonso ejerciendo ya por completo de editor en jefe, la Casa de las Ideas se lanzó a contar una historia que nunca consiguió deshacerse de la sensación de estar montada con demasiadas conveniencias y condicionantes. Y ni siquiera a nivel editorial puede decirse que fuera un gran acierto, porque la apuesta por los equipos creativos rotatorios no dio los mejores resultados. Pero no nos adelantemos tanto y desgranemos AVX poquito a poquito. Argumentalmente, el evento bebe del deseo de volver a tener las manos libres para operar con mutantes nuevos y viejos. House of M fue una apuesta radical, cuyas consecuencias a largo plazo no se habían hecho notar demasiado en el universo Marvel global, pero sí que había dictado el devenir de la esquina mutante del universo compartido desde 2005, que se dice pronto. Probablemente, empujados por la sencilla idea de que es mejor tener más puertas abiertas que cerradas, AVX venía a poner remedio a las limitaciones que Wanda Maximoff había impuesto a la proliferación del Gen X. La elección para darle la vuelta a la tortilla fue acudir a una fuerza cósmica de incognoscibles designios, la Fuerza Fénix. Dicha entidad se dirigía a la Tierra a toda pastilla, y donde los Vengadores entendían que eso eran malas noticias, Scott Summers creía que era la respuesta a la inevitable extinción de los mutantes. No es sencillo hablar de manera cohesionada de AVX, en parte porque no es un evento cohesionado. Con 5 guionistas acreditados y con 3 dibujantes dando el callo, lo cierto es que se le ven las costuras y a rato las vergüenzas por todas partes. En ocasiones se ha intentado buscar artistas con estilos parecidos o que al menos transmitan un feeling o un tono similar para paliar en cierto sentido el baile de dibujantes, pero habría que ser un demente o un cegato para creer que John Romita Jr., Olivier Coipel y Adam Kubert podrían mimetizarse. Marvel apostó además por echar la casa por la ventana con 12 números y buscó un modo de llevarlo a buen puerto que sobre el papel podría haber funcionado, pero que en su ejecución acabó por quitar valor a la obra. Y me explico. Estructuralmente se ensayó un formato en 3 actos, en teoría para que cada artista se hiciera cargo de uno, pero en la práctica esa separación no se llevó a rajatabla. En el anteúltimo número, por ejemplo, tenemos a Coipel encajonado entre 2 tebeos dibujados por Kubert, un cambio de dibujante en el tramo final de la historia. Puede parecer un detalle menor, pero la consistencia es un elemento muy importante cuando se trata de contar una historia, y el cambio de dibujante siempre ha sido una de esas cosas que molesta a los lectores, o al menos a mí siempre me ha molestado. Como he dicho, esto podría haberse paliado buscando dibujantes con estilos parecidos, pero este no es el caso. Y por otro lado, otra de las razones por las que creo que la estructura del evento no está bien medida es que si nos atenemos a la idea de un dibujante para cada acto, sí, ya lo sé, acabo de decir que no consiguieron hacerlo bien, pero supongamos que sí lo hubiesen conseguido. En ese caso, tendríamos un inicio larguísimo, con Romita Jr. durante los primeros 5 números, un nudo de la historia muy poco desarrollado, con tan solo 3 números de Coipel, y un final alargado en exceso con Kubert dibujando, de haber ido todo bien, 4 números. Evidentemente, con esta estructura, el evento es incapaz de acomodarse, de coger pulso desde el principio y mantener un buen ritmo y pulso narrativo atractivo. Ni respeta la norma de un dibujante por acto, ni aunque lo hubiese hecho, presentaría unos actos equilibrados en su conjunto. La llegada del Fénix a la Tierra tarda 5 números, en los que lo que se nos ofrece son hostias de calentamiento, enfrentamientos de mentirijillas y cambios de bando y de parecer encaminados más a distraer al lector que a contar la historia con eficacia. El nudo del evento es un juego del gato y el ratón, con los imbuidos por la Fuerza Fénix a la caza de los Vengadores, y a esas alturas es evidente que el asunto solo puede acabar con una gran pelea. Como quiera que esa gran pelea tampoco es ningún dechado de espectacularidad y emociones,
El desenlace de la obra se apoya en una muerte y poquito más. Y es una pena, porque el concepto de los 3 actos tenía al menos las ideas claras. En el primero se expondría el problema y se identificarían las posturas y bandos hasta la llegada del Fénix. En el segundo se avanzaría en los acontecimientos de lo que sucedería una vez la venida del Fénix no fuera exactamente como se había esperado, provocando un vuelco en los equilibrios de poder del mundo. Y en el tercer acto, aquí ninguna novedad, el bando que había salido perdedor, los Vengadores en este caso, pues se prepararía para un último y desesperado asalto frontal. Consecuencias reales de lo que quedó plasmado al final en el papel: la muerte de Charles Xavier y la deriva hacia la megalomanía de Scott Summers. Una vez más, los mutantes se lo guisan, los mutantes se lo comen. No he escondido ni por un momento lo poco que me gusta el camino que marcaron para Cíclope tras AVX, pero en realidad eso no tiene nada que ver con lo bien o mal que se llevara narrativamente el asunto. El pobre Scott llevaba ya mucho tiempo en una deriva preocupante, y ya antes de comenzar el evento era mejor Magneto de lo que Magneto jamás fue. Cuando la consecución de un objetivo es lo único que ocupa tu mente y te comprometes a alcanzarlo sea como sea y caiga quien caiga, pierdes la tan necesitada perspectiva de las cosas, y eso es lo que le pasó al otrora honorable líder de los X-Men. Un descenso a los infiernos tan doloroso de ver como paulatino y gradual, solo que esta vez, donde todos esperaban un golpe de realidad que le hiciera abrir los ojos, los autores decidieron empecinarlo en su propio camino a la destrucción. Ah, los mutantes de Marvel. Los mutantes de Marvel siempre me han parecido un caso a estudiar. Se trata de una importantísima parte del universo de la editorial que funciona bajo sus propios parámetros y que encuentra en sus propias dinámicas una razón y a la vez una excusa para estar siempre al margen de todo lo demás. Tras House of M, se mantuvieron al margen de Civil War. Apenas asomaron por World War Hulk o Secret Invasion, y 3/4 de lo mismo en Siege y en Fear Itself. Cuando los mutantes tienen papeles prominentes en un evento, es porque el evento se centra en ellos. Un mundo que los teme y los odia podría explicar este mantenerse apartados, pero también es cierto que nunca han tenido claro cómo conseguir revertir la opinión pública en su contra. Incluso en la comunidad superheroica se les ve como unos bichos raros, que rara vez arreglan problemas que no tengan que ver con ellos. No son superhéroes, son más guardianes de los mutantes, y por eso, en general, no se puede confiar en ellos. Salvo contadas excepciones, todas las decisiones que toman como colectivo están permeadas por el egoísmo, por el ¿qué sacamos nosotros de aquí? Solos se arrinconan, y después se quejan de que el resto de niños les miran mal. Que Scott Summers sea capaz de liderar a los mutantes en base a la creencia de que el Fénix va a llegar para salvarlos, habla muy pobremente del espíritu crítico entre sus filas. Pero claro, si quieres mantener una historia en la que al final la llaman porros, necesitas bandos, al menos 2, y eso forma parte de la problemática que ha tenido Marvel últimamente a la hora de exponer sus historias, porque a menudo se echa en cara a los tebeos de superhéroes el modo superficial en el que dividen a los buenos y a los malos. En la gran mayoría de las historias no necesitas ni saber lo que está pasando, porque basta con tener en cuenta quiénes participan. Los héroes siempre tienen la razón y los villanos siempre están equivocados. Precisamente por eso, y aunque no fuera el primer tebeo, ni mucho menos, en plantear una situación con más matices, sigue teniendo fuerza hoy día Civil War. Y precisamente por eso, la mayoría de eventos posteriores se han centrado en conflictos con bandos mucho más definidos, que son manejados con mayor facilidad y claridad. Aquí los buenos, aquí los malos, venga, vamos a pegarnos. AVX intenta volver a plantear una situación difícil de valorar y procura establecer a ambos bandos como defensores de un pensamiento legítimo. Sin embargo, el desarrollo no profundiza en absoluto, y ello repercute rápido en que un bando es el bueno y el otro es el malo. La división de opiniones sobre el papel que puede jugar el Fénix en el devenir de los mutantes es interesante, pero viene cargado de demasiado bagaje como para hacer colar la posición de Scott Summers. La naturaleza del Fénix como heraldo de la destrucción y el renacimiento nos deja con una incógnita y con una certeza. La incógnita es qué será lo que renazca. Quizás sean los mutantes, sí,
o quizá no, pero la certeza de lo que va a destruir es absoluta, algo de lo que ya existe. Si esa existencia condenada a desaparecer es la humanidad, los mutantes o el mismísimo planeta Tierra, no se sabe, pero nadie en su sano juicio puede tomar semejante decisión por todo el mundo. Y cuidado, que el enfoque de los Vengadores no es tampoco ningún dechado de virtudes. Destruir o contener lo que no se entiende es una actitud mezquina, pero las grandes decisiones del tapiz cósmico de Marvel casi siempre se han tomado a lo grande, eso también es verdad, sin mucho espacio para las medias tintas. A Galactus se lo han intentado cargar más veces de las que puedo recordar. Al Todopoderoso siempre le ha acabado cayendo una mano de hostias, y pobre de cualquier mesías cósmico que anuncie ninguna clase de paz o armonía, porque le van a dar cera de la buena. Sin embargo, se sabe que el Fénix es básicamente una fuerza indestructible que como mucho puede ser evitada o dispersada durante un tiempo, por lo que no parece que la supervivencia de la entidad esté en peligro nunca. Al fin y al cabo, incluso siendo destruida, renacería, porque, es lo que hace. Está en el nombre, joder. El Fénix. Así que el lector asiste a la historia con cara de no puedo creerme lo bobos que son los Vengadores, pero también con cara de hay que ser un cabrón muy pagado de sí mismo para decidir que te vas a jugar la Tierra a una corazonada de que en realidad viene a ayudar a los mutantes. Y ahí es donde Cíclope se convierte en el villano y los mutantes que le siguen en borregos camino del eventual facepalm cuando se den cuenta de lo que están haciendo. Y sí, a lo largo del evento los mutantes hacen cosas buenas, mejoran el mundo y todo eso, pero siempre de espaldas a ese mismo mundo, siempre desde su posición de superioridad moral, ahora refrendada por su superioridad en poder para poder implementar sus ideas. Así que al final, rememorando los ya ajados modelos de héroes contra héroes, los Vengadores se pegan con los mutantes hasta que al final queda claro que aquí el chalado era Cíclope. Así que es a él a quien le dan leña. Y para ir acabando, una pequeña reflexión sobre los editores en jefe. Sí, un tema sobre el que por H o por B siempre acabo volviendo. El caso es que no era un pensamiento que se me hubiese pasado por la cabeza hasta la elaboración de esto que estáis escuchando. Pero ahora me resulta curioso comprobar cómo el primer gran evento en el que Alonso tuvo plenos poderes sirvió para revertir una de las decisiones más controvertidas de Joe Quesada. Sé que a menudo dejo traslucir mi escepticismo por la labor de Alonso. No es un secreto. Aunque en realidad no es una cuestión de que no aprecie su labor, es simplemente que me deja indiferente, sobre todo comparado, y las comparaciones siempre son odiosas, con Joe Quesada. Para bien y para mal, siempre me pareció que Quesada era un hombre dispuesto a tomar riesgos a medio y largo plazo, aunque algunos desembocaran en desastres, que los hubo. Alonso, en cambio, siempre me ha parecido un hombre menos dado a las apuestas que puedan alterar demasiado tiempo el panorama del universo Marvel. Más un metódico administrador del universo Marvel que un impulsor de cambios. Ciertamente, las consecuencias de los eventos y su duración en el tiempo estaban menguando ya antes de la llegada de Alonso, pero como iremos viendo, e independientemente de la calidad de los eventos en sí, ni este AVX, ni Age of Ultron, ni Infinity, ni Original Sin, ni Axis, ni siquiera Secret Wars supusieron terremotos de largo alcance como el giro que supusieron en su momento el nuevo enfoque dado a los Vengadores, con nuevos Vengadores, la desaparición de los mutantes o la guerra civil superheroica. Cierto es que Alonso se ha encontrado al mando de una Marvel Comics totalmente inmersa en la era del universo cinematográfico, y la verdad, no veo manera de que haya podido escapar demasiado a ese vórtice a veces de conveniencias y probablemente sugerencias o presiones de todo tipo para que no agite demasiado las aguas de la división de papel de la que beben películas multimillonarias. Pero la velocidad a la que se han ido sucediendo los grandes eventos, los crossovers y demás historias de cierto alcance, asusta un poco. Que en 2013 empezaran a publicarse 2 grandes eventos al año en vez de solamente uno, es ya una clara señal, porque en 2013 se publicaron Age of Ultron e Infinity. En 2014, Original Sin y Axis. Demasiadas historias, en definitiva, que iban a cambiarlo todo y que al terminar no dejaban ni posarse el polvo antes de encadenar con otra. En cualquier caso, las premisas, los aciertos y errores y las reflexiones en torno a Age of Ultron, Infinity, Original Sin o Axis tendrán que esperar
por supuesto, a entregas próximas.